¿Qué tal? Bienvenidos a este Cabildo número 9, por donde no pasan las cofradías, pero se escuchan todas, después de una semana en Sevilla en la que prácticamente se han culminado ya o se han cuadrado todos los órdenes en los días. Faltan algún tipo de movimiento en el Jueves Santo, ya veremos si existe esa permuta entre el Valle y la Quinta Angustia. No va a suceder nada en el sábado, tampoco en el Lunes Santo o en el Viernes Santo, y en el Miércoles Santo ya saben ustedes lo que ha pasado. La actualidad manda y se han producido varios cambios que no han sido para nada agradables en el caso sobre todo de dos hermandades, en el caso del Buen Fin, que ha mostrado su queja de manera formal, y también en el caso del Cristo de Burgos, que ha pasado a ser la última de la nómina y ha mostrado su queja formal al Ayuntamiento de Sevilla o al CECOP, mejor dicho, diciendo que, bueno, argumentando con toda la razón del mundo que hay un paso conflictivo en su salida, una distancia de 4 minutos con respecto al paso de la Hermandad del Carmen y su salida procesional, que incurre en motivos de seguridad y en peligrosidad. Yo intuyo que no va a haber muchos más movimientos en el miércoles santo porque ya está todo votado, pero recuerden que el próximo día 15 de diciembre se culminarán todos estos ajustes en los planes de la Semana Santa de Sevilla. Faltará por ver, obviamente, qué ocurre en la madrugada y ya veremos si el Gran Poder da una vuelta por Pastor y Landero y se acerca a lo que es el Puente de Triana. Para algunos, y sobre todo para los hermanos del Gran Poder, un choque estético, el ver al Señor del Gran Poder acercándose al Puente de Triana. Hoy vamos a tener un programa que va a hablar de recorridos, itinerarios y sobre todo cómo formar una cofradía, porque vamos a estar con dos diputados mayores de gobierno, uno actualmente en el cargo, el otro lo ha sido, y también en este primer bloque va a estar con nosotros José Mari Pinilla, al que saludo ya. José Mari, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Ignacio? Encantado de estar aquí. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien. La semana ha dado mucho juego y hay Mucho. muchas cosas de las que hablar y nada, con muchas ganas de compartirlo aquí. Y presento a nuestros dos invitados. Por favor, coger el micro a alguno de los dos. Don Antonio Martínez Pinilla, exdiputado mayor de Gobierno de la Candelaria entre 2016 y 2019. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues nada, muy bien. Aquí con ustedes para hablar de lo que necesitemos. Cómo se organiza una cofradía. El Martes Santo también tiene experiencia en jaleo, ¿eh? Sí, no, además me tocó a mí una época bastante revulsiva, ¿no? Me tocó de 2016 a 2019, cambios, en fin. Ahora si quiere comentamos un poco el tema. Y nuestro otro compañero de hoy, José María Carmona Márquez, actual diputado mayor de Gobierno de Santa Genoveva. José María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Como el Lunes Santo está la cosa más tranquila, ¿no? Sí, vamos, ya ha quedado definido lo de 1 minuto por hermandad de nuestro tiempo y bien, sin problema. Es un día que ya estaba muy ajustado. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferentes jornadas, por supuesto de cómo organizar una cofradía, cómo organizarla y cómo reajustarla si llueve, en fin, todas las desavenencias y las complejidades que pueden surgir en una estación de penitencia, y lo vamos a hacer con enviosevilla.com, la empresa de mensajería netamente sevillana con más de 25 años de experiencia en el sector del transporte urgente. Ya sabes que si quieres mandar tu papeleta de sitio a cualquier lugar del mundo, puedes encontrar a enviosevilla.com en la calle Tecnología, edificio Vilamar número 26, o llamando al número de teléfono 691 051 071. Y también lo haremos con Eurocar, la empresa líder en el alquiler de furgonetas. Están en Sevilla, en el polígono La Negrilla, calle Imprenta 58, y también llamando al 602 495 418. Además, puedes encontrar a Eurocar en su web eurocar.es. Eurocar, alquila tu furgo y ponte a rodar. Bueno, puesto en marcha este Cabildo número 9 con diputado mayor de la Hermandad de Santa Genoveva hasta el año 2024, José María. Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, ¿no? Si Y no Dios quiere. pasa nada, ¿no? No, si Dios quiere, no haya más pandemia, no haya más cosas. Si Dios quiere, todo va bien, pues si Dios quiere, hasta el 24, que haremos 8 años en el cargo. Arranco contigo. Después de tu experiencia en este cargo, que no es nada sencillo, ¿cómo se estrena? Cuando tú llegaste a este cargo, ¿habías tenido ese mismo cargo en otra junta de gobierno anterior? ¿Tenías experiencia alguna? ¿Cómo adquiere uno la experiencia de organizar la cofradía en la calle? Bueno, yo estuve unos años colaborando ya con el Carmen de Santo Ángel. Estuve colaborando en las procesiones, en la organización de esa hermandad. Después, aparte, bueno, yo que pertenezco al cuerpo de diputados de la Hermandad de Santa Genoveva desde el año 90 y poco, vamos a dejarlo ahí un poco. Entonces, ¿qué significa? Que la experiencia la vas cogiendo con los años. Empiezas como celador, o canastilla, o diputado, como se llame en cada hermandad,
Acércate el micro un poquito Sí. más, José María. Después vas adquiriendo responsabilidad como diputado auxiliar, es decir, vas creciendo. Yo ahora mismo, según me dijeron otro día, yo no lo sabía, soy el único que se ha ido de fiscal de Cruz de Guía, fiscal del Señor, fiscal de Virgen, que está todavía saliendo. Mi cofradía es dura, son 14 horas, entonces ya digamos que la edad va bajando o va subiendo, dependiendo cómo lo queramos ver. Es decir, vas adquiriendo experiencia por los años y aprendiendo sobre todo del que ha estado antes. Eso es fundamental. Ujú. ¿Complejidades que te has encontrado en un lunes santo? Lluvia. Bueno, ¿cómo fue el lunes santo del año pasado? Bueno, por Simplemente. ejemplo. En 8 años te han encontrado de todo, claro. De todo, hasta una pandemia. O sea que, no, de todo. O sea, vamos a ver, el lunes santo es, como yo siempre digo, es la culminación de un trabajo. Si tú no empiezas en septiembre, octubre, tú no llegas. Pues dices, bueno, en septiembre, octubre, no llegas. ¿Por qué? Porque tienes que preparar repartos, tienes que preparar cofradía, organización. Mi cofradía, como digo, son 14 horas casi en la calle. La Cruz de Guía sale a las 12:20, el palio se recoge casi a las 2:30. Horarios oficiales. Además que lo solemos cumplir, como hemos demostrado normalmente. ¿Qué significa eso? Mucho trabajo previo. Es fundamental tener todo muy organizado. Después nosotros además tenemos puntos donde nos salen al servicio. Torre Norte o ahora que salimos en la antigua Facultad de Filología. Tú tienes que organizar planes de autoprotección, planes de evacuación, coordinar con esos departamentos de la Universidad de Sevilla, que gracias a Dios, pues magnífica relación, ¿no? Imagino que constante comunicación con el CECOP también. Claro, el CECO continuamente delegado y el lunes santo año pasado, pues te puedes imaginar. Manejábamos unas previsiones de por la mañana, que había un riesgo a partir de las 6 de la tarde, riesgo bajo, salimos, nos paramos en un terminado, nos dicen que no viene más agua, de pronto sí viene más agua. Yo ya tenía previsto hasta el itinerario de vuelta. Bueno, yo, mi equipo, porque yo cuando hablo de mí, no, esto es un equipo de más de 20 personas que ya estamos reuniéndonos. O sea, que esto es un trabajo, como digo, que se hace de larga. No es decir, oye, venga, vamos a salir, no, venga, vamos a montar los tramos, no. Yo llevo 12 tramos en el Señor, 8 tramos en la Virgen, de 100 y pico nazarenos. Es complicado, complicado. Y además un lunes que es laborable, que eso mucha gente muchas veces cuando se habla de organizaciones, se habla de cofradías, no es lo mismo organizar un domingo de Ramos, un jueves santo, que son festivos, que un lunes santo, porque el lunes santo tienes mucha gente que dice, es que yo trabajo, me dan permiso a partir de la 1, me dan permiso a partir de las 3, ¿me puedo incorporar? Es complicado. ¿Tienes muchos de esos casos de nazareno? Tengo. Y además, ya también hace unos años tengo el caso de, me tengo que ir antes de entrar. Porque entro de noche o lo que sea. Claro, porque dentro de noche trabajo en sanidad, trabajo en hostelería, y tengo que entrar. Bueno, Y antiguamente, pues en Sevilla decían, festivo, venga, no, Semana pero- Santa. Ya no. Ya las empresas, y sobre todo cuando son grandes multinacionales, no te dan ese... Ni entienden estas circunstancias ni la quieren entender, claro. No va en su ADN. Entonces, pues, entonces tienes que un poco jugar, sobre todo porque estás hablando de personas. Claro. O sea, es lo fundamental, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. A mí me gusta conocer, no te voy a decir conocer del primero hasta el último nazareno, pero sí es verdad que por lo menos siempre tengan una referencia a quién dirigirse, que eso es fundamental. Hombre, claro. Pinilla, abre tú la veda. La famosa broma que os pueden haber hecho los compañeros de junta de gobierno de vosotros nada más que trabajáis un día, mientras que el secretario está aquí todo el día o el prior esté montando altares. Obviamente no es así, ¿no? No, En está tu claro, caso, como ha igual dicho- que como José María, tú también como tienes ha tu dicho- equipo de trabajo. Exactamente, como ha dicho mi compañero, igual. O sea, yo empezaba también en septiembre, octubre, empezábamos con reuniones, ¿vale? Previas de organización para ver qué días se proponían las papeletas, cuándo se hacían las reuniones con los celadores, en fin, o sea, muchas reuniones de todo tipo y por supuesto ya reuniones de consejo, CECOP, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue ese martes santo al revés? Porque, hombre, ahí no había precedente alguno, ¿no? Claro, eso tuvo que ser muy extraño, ¿no? ¿Cómo se prepara eso a partir de septiembre a octubre? Claro, es que a la cruz de guía le daría por ir a la derecha en vez de a la izquierda, en más de Claro, una calle, ¿no? Efectivamente, más de uno pensaría que... Bueno, pues fue peculiar, pero bueno, también es que nos pasó que por lo menos desde que estuve yo en 2016, ya me pilló una época de cambio. O sea, ya en 2016 pues fuimos los primeros en salir del Martes Santo porque fue un día de lluvia. En 2017 hicimos recorrido normal. El 2018 lo hicimos a la inversa. 2019 ya íbamos terceros. O sea, que nos ha pasado de todo. O sea, tú Sí, es dirigiste verdad. 4 cofradías distintas. 4 cofradías distintas con horarios diferentes, totalmente. Lo que sí es verdad, por ejemplo, lo que dices de la inversa, pues hombre, se parecía un poco raro, ¿no? Ujú. A lo que es lo normal, ¿no? Pero bien, o sea, te habitúas, te acostumbras, coges las medidas de todo, lo que es Cruz de Guía, Paso Cristo, Paso Virgen,
y entonces ya con eso pues empiezas tú a... Para calcular el tiempo de paso, por ejemplo, de ese martes santo, que fue a la inversa, tú con tu equipo hicisteis el recorrido, lo cuadra... ¿cómo se cronometra? Claro. ¿Cómo se cronometra eso? Bueno, pues primero empiezas por un plano, o por lo menos yo empezaba con un plano, a tomar medidas, ¿no? Y después ya pues empiezas a verlo con tus auxiliares, después de los auxiliares empiezas a verlo con los capataces, ¿vale? Y ya después pues los pones a ver con algún miembro más de junta, o sea, que esté más involucrado en lo que es la cofradía, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues era el teniente hermano mayor, que es Álvaro, que es el actual hermano mayor, y bueno, eso es lo que hacíamos. A mí me resulta muy curioso la respuesta de las hermandades a la lluvia. José María, ¿qué poder tiene el diputado mayor de gobierno en un día complicado, por ejemplo, como el lunes santo del año pasado o cualquier otro lunes santo en el que se atisbaba lluvia o que existía el riesgo de la lluvia? ¿Hasta qué punto puede decir el hermano mayor, el diputado mayor de gobierno, ¿nos vamos a arriesgar, no nos vamos a arriesgar? ¿O al final es consenso de toda la Junta? Porque al final la responsabilidad mayormente es vuestra, ¿no? De la cofradía en la calle. Correcto, vamos a ver, nosotros, te hablo por ejemplo en el caso de Santa Genoveva, tenemos un cabildo previo, como tenemos todas las hermandades, que además la hora cambia del cabildo si hay riesgo o no hay riesgo, se adelanta o se retrasa, y en eso ahí se valora la información meteorológica oficial. Nosotros siempre tiramos de AEMET, o sea, nosotros siempre pedimos AEMET. Eso del famoso primo mata las cañas no funciona. No, o sea, otra cosa es que podamos tener contactos, amigos, o por ejemplo en mi caso, que hay una persona que se llama Antonio Loma, que es de Andújar, que es meteorólogo, que nos ayuda. Pero yo siempre, la primera opinión siempre es AEMET, ¿vale? Porque es la que me fío desde por la mañana. Cabildo, ahí se vota. Si se decide salir o no se decide salir. Y la decisión es por unanimidad. ¿Vale? Eso sí está más claro. Es decir, No hay voto de calidad, ¿no? Sino que no. O sea, tiene que haber unanimidad. Además, yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque decir, tú has votado esto, yo he votado lo otro, es poner pie a los caballos compañeros de junta que además no tienen sentido. Sí, pero que eso ha pasado en hermandades, ¿no? Pasa. Incluso ha salido luego en prensa, ¿no? Sí, pero muchas veces yo he vivido experiencias de votar en 2016, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo, 2012, son años complicados, y se vota y, oye, ¿tú has votado? Bueno, eso dices tú. O sea, ponemos lo mismo. Siempre eso está un poco en el ser de las personas, ¿no? Pero lo que sí es importante es que una vez que se decide, tú actúas en consecuencia. Y tú como diputado mayor lo que tienes que planificar son opciones. Yo, por ejemplo, este lunes santo, yo sé que mi primer lugar de refugio es la universidad. Porque yo en su día ya me di que, por ejemplo, en la parroquia de San Sebastián no quepo. Creo que fue la Semana Santa del año 2003 o 2004, cuando la primera que hizo la estación de penitencia fue la bofetada, que La Paz 2003. Se mojó y Santa Genoveva creo que también se... Nosotros nos refugiamos en la universidad. Efectivamente. Llegamos a la universidad, que además me acuerdo, la anécdota, ¿no? Que había una paloma de la paz en una gran sábana en la puerta principal de la universidad y un poco más la liamos con el palio. Porque, claro, una sábana que yo estaba mojado, bueno, me acuerdo de aquello, que hubo que subirse al balcón, recogerla, fue la verdad un poco... Un numerito. Hombre, no que vayas improvisando, porque además la universidad tiene un dispositivo preparado de refugio magnífico, o sea, ellos tienen allí siempre una persona y tú avisas y te lo preparan todo, o sea, es que eso son las cosas que no se ven después, ¿no? Claro. Tanto en universidad como, por ejemplo, no sé decirte, en el Santo Ángel también sé que existe, es decir, que ese dispositivo está bien preparado. Tú vas viendo opciones. Yo me acuerdo un año, me estoy acordando ahora mismo, un año que La Paz, precisamente, que tú lo has mencionado ahora, le daba riesgo de lluvia. Y lo que hizo fue hacer tramos. Su diputado mayor de gobierno dijo, bueno, mi primer tramo es San Sebastián, universidad. Lo he completado. Sí, como metas volante, ¿no? Correcto. Y la fue completando. Y completó la estación de penitencia. Pero él iba previniendo de lo que iba a venir. Claro. Entonces tú vas un poco viendo. Entonces, yo para este lunes santo, que fue 11 de abril, yo ya desde el día 4, el lunes anterior, tenía... por si acaso, visto poda de árboles de Avenida de Portugal, de Pedro de Castro, nos fuimos todo el equipo, venga, vamos a ver, ¿qué vemos aquí? ¿Qué hay que podar? ¿Qué hay que prever? Por si acaso. Pero para este lunes santo o para cualquier lunes santo. Claro. Es decir, tú tienes que prever siempre. Una pregunta que me viene a mí en el tema de, por ejemplo, un riesgo de lluvia, como habéis hablado. La Junta de Gobierno decide, en lo que se llama el Cabildo de Agua. En algunas hermandades incluso solo pueden votar aquellos miembros de Junta que están vestidos de nazareno. No sé si es en vuestro caso. En algunas me consta a mí que es así. ¿Hasta qué punto la Junta de Gobierno tiene, digamos, independencia? Me voy a explicar. Una hermandad de barrio, como la tuya, evidentemente nadie os va a tirar una piedra si la cofradía no sale.
Pero esa sensación de no queremos defraudar a la gente que está aquí todo el año esperando, o es la vuestra. Soy una hermandad de centro que digamos que no tiene el concepto de barrio, pero si no sacáis 500 niños no sacáis ninguno. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto esa presión a cómo reaccionar a la gente pesa en la decisión? ¿O es una decisión puramente matemática de hay riesgo alto, bajo, asumible, no asumible? Pues en nuestro caso, por lo menos en la Candelaria, los años que he estado yo de junta, pues la verdad que no ha habido ese dilema de decir, pues a ver qué dice la gente o qué opina la gente, no. O sea, era pensar, sobre todo primero en la parte humana, ¿vale? Lo primero, y después los enseres, pero lo primero, en este caso los niños, como tú dices, la Candelaria pues lleva la borriquita 2, como digo yo, porque lleva 400 y pico de niños. El segundo o el tercer tramo de Cristo es interminable, ¿no? Es interminable, efectivamente. Entonces, pues se pone mucho, pesa mucho el tema de las personas, la cofradía. Lo que quería decir al hilo de antes que habías dicho, la pregunta, sí es verdad que lo que es el cabildo que se hace previo del agua y todo el tema, perfecto, eso sí es mi cosa de la Junta, pero una vez que está en la calle, por lo menos en mi caso, es responsabilidad del diputado mayor de gobierno. Es decir, tú tienes que tener previsto o hablado ya previamente con determinadas iglesias, parroquias donde os podéis Correcto. refugiar. En vuestro caso, la Candelaria, por ejemplo, que seguro Sí. que habéis tenido algún año complicado y te ha tocado a ti, Sí. ¿qué tenéis previsto? Pues teníamos desde El Salvador, pasando por la Anunciación, el Santo Ángel, la Catedral y lo que es la universidad. Esos son Claro. los puntos que teníamos, Ujú. tanto para ida como para vuelta. Yo creo que el martes santo, bueno, es un día que está meridianamente solucionado a priori, se van a probar cosas Sí, este que año. los cambios se han hecho años antes. Claro, claro. Pero a mí me resulta una cosa muy curiosa del martes santo que no se ha dado, por ejemplo, en este miércoles santo. Que es que el martes santo ha conseguido, digamos, los acuerdos a través de las hermandades. De hecho, el Santo Martes fue un acuerdo pleno del día, ¿no? Correcto. Y fue el Consejo el que, digamos, le llevó la contraria. Yo os voy a preguntar de todo porque sois hombres de cofradías, ¿no? ¿Qué opinión os merece todo lo que ha pasado con respecto al miércoles santo, que por decirlo de alguna manera es el día ahora mismo que mayor complejidad ha suscitado y que bueno, que ha levantado la mayor polémica, ¿no? Dentro de las hermandades. Bueno, mi opinión como miércoles santo es casi que lo que puede hacer todos los días. Es decir, miércoles santo es evidente que tiene un problema. Es decir, la coincidencia de 3, 4 cruces de guía en la campana todos los miércoles santos no es una casualidad. Ahí pasa algo. Hay que abordarlo. Quizás la precipitación, digamos, el no hacerlo de una forma lenta. Es decir, la Semana Santa tiene muchos siglos. El Consejo ha optado en un periodo, me parece bien, dice, vamos a decir la expresión vulgar, vamos a coger el toro por los cuernos, ¿no? Pero quizás se han marcado unos plazos, creo, en entender, muy cortos. Es decir, vamos a establecer que hay que reformar esto, vamos a sentarlo, vamos a estudiarlo, y lo mismo que ha hecho el martes santo, vamos a hacer un acuerdo, y si no para el 24 hacemos otro. No vamos a cambiar mucho en un año, en 2 años. Nuestras hermandades crecen, disminuyen, poco en tamaño, sabemos lo que hay. Hay miércoles santo y hermandades con muchos nazarenos y hermandades que, bueno, que están subiendo. Y otras que están quietas en número. Sabemos más o menos, digamos, con los güeyes que haramos, ¿no? La expresión vulgar, ¿no? Bueno, pues yo habría hecho, o sea, yo no soy nadie, ¿no? Pero habría hecho eso. Vamos a buscar consenso. Vamos a buscar consenso, pero a largo tiempo. Es decir, este consejo tiene 3, 4 años, no sé exactamente cuántos Sí, bueno, es el primer año del segundo segundo mandato de por eso Paco mismo. Vélez. Es decir, yo hubiera hecho plantear como he hecho el martes santo. Y a lo mejor, pues se evita a lo mejor conflictos. Y a que sabemos que hay gente que está esperando que haya estos conflictos, que haya comunicados, que haya tal, porque le estamos dando en el fondo. Salseo. Claro. Y entonces eso es lo que yo pienso que las hermandades tenemos que evitar. Es decir, llegar a acuerdos de puertas para adentro. ¿Cuántas reuniones? Pues si nosotros empezamos en septiembre a preparar cofradías, por lo mejor yo tiene que empezar a preparar este año, septiembre, la Semana Santa de 2024. Donde, como decía el martes santo, una frase que me gustaba mucho, 8 heridos, ningún muerto, ¿no? Efectivamente. Es una frase que a mí me gustaba mucho. Pero es verdad, oye, que entre todos tenemos que ceder, todos cedemos. Pero ahora mismo tenemos un escenario muy complicado. Ahora mismo tenemos un escenario ya de confrontación, de pelea. Sí, y con expresiones ¿Y de tú más? contubernio, falta de caridad, en fin, que es complicado. Una cuestión, Antonio, que te hago. Te hago la misma del miércoles santo. ¿Vosotros que os pusisteis de acuerdo todos?
Ujú. Es cierto que después para el plan de 2022, que se va a repetir este 2023, bueno, San Esteban también mostró cierta Disconformidad, sí. disconformidad, pero bueno, prácticamente ha sido un plan unánime, por llamarlo de alguna forma. Consensuado. ¿Tú abogas más por esta fórmula o crees que hay días concretos como el miércoles santo o no sé si la madrugada en los que va a ser imposible ponerse de acuerdo y el Consejo, digamos, tiene que dar un baculazo? Claro, yo lo último que haría es dar un baculazo. O sea, yo primero intentaría por todos los medios y de puertas para adentro, nunca de al exterior, intentar llegar a acuerdos, ¿sabes? Porque a lo mejor incluso lo que se tiene que hacer es eso, probar año a año, ¿vale? Pues este año probamos tal... Bueno, en principio va a ser así, ¿eh? Pues así debe de ser, y probar, y eso no es una cosa que se vaya a hacer siempre, sino que este año se hace de una manera, el año que viene se prueba de otra, hasta que ya se consensúe y entonces pues se vea la fórmula mejor que hay. Nunca va a llover a gusto de todo, por supuesto. Lo de llover pero hablando de cofradía es Malfario, ¿eh? ¿Eh? pero está claro que la frase que se dice mucho en el Martes Santo es 8 heridos, ningún muerto. Ujú. Semana Santa de 2023, José María. ¿Cómo la estáis preparando ya? Porque si dices que hay que empezar en septiembre-octubre, estamos en diciembre. En diciembre, Claro. ¿cómo va la cosa? ¿Cómo está? Bien, cómo está bueno, eso? en mi caso ya nosotros ya, tuvimos, este año empezado un poquito más tarde, claro, porque yo empecé con una serie extraordinaria de la Virgen de las Mercedes, el Correcto. 30 de septiembre, 1 de octubre, claro, ahí, digamos, pensar en lunes santo, ahí no estaba yo pensando en eso precisamente. Todavía quedaba lejos, ¿eh? Claro, me parecía un poco lejos todavía, de hecho, además yo empezaba a escuchar algo de reuniones para reformar el lunes, y yo decía, no sé de qué me estáis hablando ahora mismo. Claro, yo empecé a pensar, o empezamos a pensar en el equipo en la Semana Santa la semana siguiente. Ujú. El 6 de octubre ya decimos, oye, vamos a empezar a poner fechas de reuniones. De celadores, de fecha de reparto de papeleta, fecha de cómo vamos a plantear el proyecto 23, 24. Es decir, vamos a ver cómo avanzamos Ujú. este proyecto, ¿no? O sea, cómo vamos a evolucionando. ¿Qué conclusión sacasteis vosotros del lunes santo después del lunes santo vivido que fue complejo? Tú en tu caso como diputado mayor de gobierno. Bueno, pues que el lunes santo, como se ve claramente, es un día que está muy establecido, o sea, tenemos muy claro cuáles son los roles de tiempo. El lunes santo es un día en sí un poco complicado. ¿Por qué? Porque venimos 3 hermandades de barrio de muy lejos, incluyendo San Gonzalo, yo incluyo San Gonzalo en ese término, Sí, pero por caminos diferentes. por caminos diferentes, en contraprestación a hermandades del centro que hacen un recorrido muy pequeño, entre comillas, métricamente. Entonces, hay una descompensación, pero que esa descompensación precisamente es lo que nos da la homogeneidad. El lunes santo vivimos, como nos dijeron en la catedral, 9.000 personas que estábamos dentro de la catedral. Habíamos 4 hermandades. Ujú. Y yo puedo decir que allí hubo momentos muy bonitos de cofradía, de hermandad, de gente ayudándose, de hermandades. De hecho, más, hubo que, por ejemplo, tirar que, por desgracia, bueno, por suerte, no pasó nada, ¿no? Hubo que tirar de desfibriladores de los pasos Ujú. 2 veces. Y, por ejemplo, a una cena de redención se le atendió con un desfibrilador de San Pablo. Claro. Es decir, que estábamos... y después de ahí ha quedado recuerdos y momentos, eso. Es un día que responde bien, porque es un día que tiene 100 años y es un día que se ha ido haciendo poco a poco con el tiempo y que siempre ha sido en base al consenso. De hecho, hay hermandades que a lo mejor pueden decir, oye, yo quiero cambiar de posición, pero ¿qué gana el día? No, pues nos quedamos. José María, ¿qué experiencia sacas tú como diputado mayor de gobierno del lunes santo del año pasado en el que varias cofradías se mojaron o los planes meteorológicos cambiaron sobre la marcha o los partes? Yo creo que fue... Porque claro, hubo... vamos a ver, si se hace una lectura ventajista, se diría, se han arriesgado demasiado. Bueno, es que quizás los partes decían otras cosas y por eso las hermandades tomaron la decisión de salir. ¿Cómo Mira, fue el día a primera hora de la mañana? Muy fácil, el delegado nos visita junto con el señor obispo todas las hermandades por la mañana y te dan tu parte de esa mañana. El parte decía, además nosotros, Santa Genoveva ha hecho un comunicado, lo hizo después de Semana Sí, sí. Santa, donde hicimos explicando a los hermanos todo lo que había pasado, no justificando, sino explicando, porque oye, todo el mundo tenemos derecho a tener la información para después poder cada uno valorar, ¿no? Cada uno valorará, ¿no? Posiblemente. Entonces en ese parte decía que había un pequeño riesgo a las 6 de la tarde, que no era seguro, era un riesgo, y que bueno, que eso es lo que había. De hecho, AEMET publicó por la mañana, prioritariamente, ese mismo texto, decía que había un pequeño riesgo a media tarde.
¿vale? Entonces, en ese plan, nosotros decidimos en Cabildo, lo mismo que San Pablo, lo mismo todo, que vamos a realizar esta acción de penitencia. Llegando al postigo, yo te pongo mi caso, ¿no? Porque yo sé, el delegado me llama, pues la comunicación es constante con el consejo. Oye, mira que viene agua. ¿Mucha? No mucha y poca intensidad y poca cantidad. Yo dejé al señor en la calle García de Nuesa mirando dirección catedral. Se ordenó poner el famoso capote del señor, que ha sido la foto para mucha gente esta Semana Santa. Y el palio lo paré debajo del arco del postigo. Efectivamente, cayeron 3 minutos de lluvia, 4 minutos de lluvia. Y en ese momento el delegado nos dice a todas las hermandades: probablemente, ojito con cuidado con la palabra probable, no viene más agua. Si no viene más agua, de hecho. Seguimos. ¿No? Veracruz sale, Santa Marta dice que sale. No es que nos volvemos todos locos. Oye, No. Es que hubo que bastante la diatribas. información. Claro, cuando yo llego con la cruz de guía, llego al palquillo y ya estoy dentro del circuito de cofradías que estamos ya haciendo carrera oficial, viene más agua, ¿vale? Automáticamente comunico cofradía de A3 y nos refugiamos en la catedral. Activo mi plan de lluvia y nos metimos dentro de la catedral. A partir de ahí, ¿cuándo para esto? A las 10 de la noche, clavado. A mí para eso no se equivoca, 10 de la noche, ¿vale? Pues 10 de la noche, recorrido, cada uno para su casa, y entre comillas, cada uno dormía. Yo entré a la misma hora que entré el lunes santo. Un día muy alterado, pero entré a la misma hora. Yo en 3 horas me planté en el tiro de línea, andando muy buen ritmo, que es lo que anda las cofradías, o por lo menos la mía. Pues ya está. O sea, que es un día complicado. Tú tienes que tomar, como bien dice él, decisiones continuamente, desde la tranquilidad, desde saber que está todo planificado dentro de lo que puedes. Y por supuesto, con ayuda. Cabildo Catedral, SECO, policía local, que te echa una mano impresionante cortando calle, que eso muchas veces no se ve. Y hay que decirlo, todo el mundo nos fue ayudando, o sea que y sale así, o sea que es... Hablando de poner a las hermandades de 3, es algo que estamos acostumbrados a ver en las de capa. Pero hay hermandades de Sirio del Cuadril que se ponen de 3 y no pasa nada. Y desde hace muchos años, ¿verdad? Sí, bueno, ¿Por qué no cunde el ejemplo? La mía ha sido muy para eso, ¿no? Sobre todo cuando antiguamente estábamos pasando por la alfalfa, éramos sextos y era un embudo que teníamos entre la cruz de guía allí en la alfalfa y lo que era la salida del palio. Entonces era salir y ponerse de 3 desde el principio, básicamente. Entonces, pues eso pues lo hemos experimentado muchos años. Gracias a Dios ahora ya se puede procesionar de otra manera, ¿no? Ya vamos de 2, de otra manera, y gracias al consenso, insisto, de todas las hermandades del Martes Santo. Ya te digo que ha sido el acuerdo al que se ha llegado y se ha aprobado durante todos estos años, y creo que este año, bueno, mejor dicho, el año que viene, 2023, creo que va a ser un año y un recorrido para todas las hermandades bastante bueno, bastante fructuoso. ¿Qué año ya os toca salir, eh? Ya toca. Esperemos que sí. Antonio Martínez Pinillés, diputado mayor de Gobierno de la Candelaria, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este Cabildo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Aquí tienes tu casa, José María Carmona, diputado mayor de Gobierno de la Hermandad de Santa Genoveva, muchas gracias. Aquí tienes tu casa y, hombre, esperemos charlar más de cofradía con Cuando vosotros. queráis, aquí estamos. Pinilla, tú te quedas. Yo Para me el quedo. siguiente bloque se incorpora enseguida María José Caldero, porque vamos a hablar y vamos a analizar un nombre cumbre de la Semana Santa, Antonio Castillo Lastrucci. Continuamos en el Cabildo número 9, por donde no pasan las cofradías, pero se escuchan todas. Hemos tenido, una charla cofrade sobre las complejidades que existen al sacar una cofradía, cómo organizarlo todo desde meses anteriores a la Semana Santa para que cuando haya algún tipo de sorpresa en forma de lluvia o que se rompa algo de algún paso o que a algún hermano le pase algo en el recorrido, saber responder y tener soluciones. Y ahora vamos a cambiar totalmente de registro, porque nos vamos a ir un poco al plano artístico e histórico. Miren, este año se celebran 100 años, el centenario de la primera creación culmen de Antonio Castillo Lastrucci, como es el misterio de la bofetá, ese misterio que crea para Sevilla, y entonces creemos oportuno analizar un poquito la figura de Antonio Castillo Lastrucci, lo que significó e impulsó para la Semana Santa de Sevilla, y conocerlo un poquito más a fondo. Lo vamos a hacer con María José Caldero, con José María Pinilla y, como siempre, con enviosevilla.com, la empresa de mensajería netamente sevillana, con más de 25 años de experiencia en el sector
sector del transporte urgente. Si quiere mandar su papeleta de sitio a La Rinconada, a Nairobi o a cualquier lugar del mundo, ya saben que pueden encontrar a enviosevilla.com en la calle Tecnología, edificio Vilamar número 26 o llamando al 691 051 071. Y si además de tu papeleta de sitio la quieres mandar urgente y quieres tener una furgoneta de máxima calidad, ya sabes que puedes alquilarla en Eurocar. Están en Sevilla, en el polígono La Negrilla, calle Imprenta 58, o llamando al 602 495 418. Eurocar, alquila tu furgo y ponte a rodar. Presentado este bloque 2, te incorporas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, don Cáceres. Muy bien. ¿Qué podemos decir de Antonio Castillo Lastruzzi? ¿Qué podemos decir? Bueno, te voy a hacer una pregunta a ti en concreto. Con una frase, ¿cómo englobarías tú su obra o su figura representativa para la Semana Santa? Pues yo diría que es el revolucionario de la Semana Santa del siglo XX. Porque supo darle un puntito más de, no sé si podemos hablar de faceta industrial del arte con Antonio Castillo Lastruzzi o no podemos llegar a tanto. Tendríamos que analizar muchos aspectos en los que llega a ser un revolucionario. Aparte de esa faceta, ¿no?, que has dicho, bueno, industrial, quitando un poco de esa connotación, a lo mejor que la desliga un poco del mundo artístico, ¿no? Básicamente por la nueva concepción que introduce de las escenas de la pasión en la Semana Santa. La teatralidad. Bueno, sí, nos metemos de lleno en el análisis artístico. ¿Qué supone Antonio Castillo Lastruzzi? Pues hay que hacer referencia a todo lo que se está moviendo a nivel artístico, a nivel mundial, ¿no? Hay un cambio en el arte con la introducción del cine, la fotografía, cómo cambia eso la perspectiva de los artistas, una nueva corriente artística como es el realismo, que está dejando de un lado la idealización de las obras de arte y toma referencia del natural, de las obras del natural, la realidad. Pues todo eso lo introduce Castillo en la imaginería, en la concepción de los pasos de misterios, aportando una escenografía, un sentido de la escenografía de la teatralidad absolutamente nuevo. Es una revolución completa. Ha dado Pinilla María José una pincelada sobre, digamos, el contexto histórico en el que está no Sevilla, sino el mundo en ese momento, pero en concreto Sevilla hay dos registros importantes. El primero, el regionalismo, y el segundo, la exposición del 29, que también aporta una serie de influencias importantes, yo creo, para Castillo, ¿no? Y entenderlo bien. Claro, efectivamente. Ya mencionamos este contexto histórico y artístico cuando hablamos en aquel programa de los carteles de Semana Santa, los carteles de los años 20, fundamentalmente. Porque, claro, Sevilla era una ciudad que, a pesar de su pasado histórico y artístico muy brillante, se había quedado bastante atrás en muchos aspectos del progreso y también en el cultural durante el siglo XIX. Y ese principio del siglo XX, esa exposición, pues sirvió para abrir y que entraran nuevos aires y nuevas tendencias. Y luego también has hecho muy bien en mencionar el regionalismo, que aunque el regionalismo es una corriente fundamentalmente arquitectónica y aparentemente podría estar desligado de las cofradías y de la escenografía de los pasos, es cierto que da un nuevo enfoque y revitaliza, digamos, la identidad tradicional de Sevilla. Exacto. Es una época en la que, por supuesto, Aníbal González a la cabeza, pero muchos otros arquitectos reivindican el uso de los materiales tradicionales de Sevilla, el ladrillo, la azulejería, tratan de recrear épocas antiguas del pasado. Entonces, ya digo, que aunque no haya un paralelismo muy claro con la imaginería, pero esa corriente, sin duda, abrió las mentes, abrió las perspectivas. Exactamente, que envuelve... Y es un aire que salpica a otras disciplinas. A todo el ámbito cultural, porque en otras partes del país, de Europa, se está adhiriendo al modernismo, y aquí lo que hacemos es mirar nuestro pasado de esa Sevilla andalusí, de esa Sevilla medieval, de esa Sevilla puerta de América, y todo ese pasado glorioso artísticamente, pues se mira a ese pasado y bueno, pues se hace una recreación en el regionalismo que al final pues abarca y salpica de alguna forma todos los ámbitos culturales. Y tenemos el neomudéjar, el neorrenacimiento, sí. Todo. Sí. No tenemos, paréntesis, si no lo tenemos, me corregí. Neomudéjar, ¿hay algún tipo de paso en la Semana Santa de ese estilo? Como tal, no. Como paso no, yo hablaba más de arquitectura que de otra cosa, sí, pero vamos. Como el pabellón. Vamos, el edificio Filella, este famoso circular que está al principio de la avenida, sin ir más lejos, ¿no? O el propio pabellón mudéjar de la Plaza de América.
Formación con Antonio Susillo, la de Antonio Castillo Lastruzzi. En esa época eres referencia a Antonio Susillo como escultor, ¿no? Sí, bueno, sin duda, Antonio Susillo es el mejor broncista del siglo XIX en España. Castillo Lastruzzi tiene una formación dieciochesca con un grandísimo broncista como Antonio Susillo, que por desgracia no dejó obras para la Semana Santa y hubiera sido algo extraordinario, ¿no? Esta formación, fijaos qué curioso, porque no es lo mismo formarte en un taller ya en el siglo XX, o en los grandes talleres del barroco, ¿no? Que casi que empezabas pues trabajando en la madera. Aquí se forma como broncista, modelando el barrista, perdón, he dicho broncista, no barrista, modelando el barro, que después lleva un proceso para llevar esa obra original a la madera. En ese proceso, los grandes maestros utilizaban escultores de oficio, que se llamaban. Uno de los escultores de oficio, que es el que se dedicaba a sacar los puntos para llevar ese modelo a la madera, uno de los escultores de oficio Castillo Lastruzzi fue Antonio Llanes. Que después fue uno también de los grandes imagineros del siglo XX, ¿no? Bueno, pues entonces sí, esa herencia de ese trabajo con el barro, pues también influye en la obra de Castillo, sin duda. De hecho, los tres imagineros, Susillo no fue tan imaginero, fue más escultor, aunque hizo el Cristo de las Nieves, pero no es una imagen procesional. Susillo, Castillo Lastruzzi y Llanes están muy vinculados porque en la actual calle Antonio Susillo es donde estaba el taller. Y es donde, muy cerquita allí, está también la placa que recuerda el taller de Llanes y donde Castillo empezó como un chiquillo que ya despuntaba por su habilidad para el modelado de figuras de todo tipo. Hay que decir que a Castillo lo tenemos obviamente identificado sobre todo por su faceta religiosa, por el mundo de las cofradías, porque tuvo que atender una gran demanda. Primero por hermandades emergentes, en aquella Sevilla de los felices 20 de los que hablamos, en los que se revitalizan hermandades antiguas, otras simplemente se fundan. Y luego, pues todo lo que tuvo que ver con la Segunda República y la Guerra Civil, que ya lo hemos mencionado en otro podcast, pues lo obligó a reponer muchas de las obras. Pero más allá de esta faceta religiosa, él también cultivó una temática profana que no es tan conocida, pero que realmente es muy valiosa y muy interesante, ¿eh? Sí, bueno, de hecho es que cuando él le llega el encargo del Ministerio de la Bofetá, del Ministerio Revolucionario, él tiene ya 45 años. Es una persona ya con una trayectoria profesional. En plena madurez. Claro, en plena madurez artística. Ya había realizado trabajos para la Semana Santa de Málaga de mucha calidad, pero que se perdieron en 1931, y había cultivado ya mucha producción profana de retratos, había hecho incluso diseños para monumentos en Sevilla que no se llevaron a cabo. Solamente tiene, creo recordar, el busto en la glorieta de Benito Magiprat, un busto en mármol, pero quiero decir que ya viene con una trayectoria profesional bastante considerable. Le llega este encargo, pues claro, 45 años un artista es en el cenit, ¿no? El punto de madurez. Sí. Bueno, Misterio de la Bofetá, la revolución de la escenografía. Correcto. Sacar a un señor de espaldas. Sí, totalmente. Hacer que las figuras no estén alineadas como en el siglo XIX. Vámonos al paso del duelo, por ejemplo. Ni estén todas únicamente mirando al señor, como es en la Quinta Angustia o en la Carretería, si queremos. Aquí hay cruces de mirada, hay diálogos parciales, hay elementos teatrales como el pebetero de incienso. Se mete a personajes, no en este paso, pero sí en otros, como el esclavo etíope. O sea, fue una revolución, pero de los pies a la cabeza, ¿no? Sí, bueno, actúa como un director de cine. Totalmente. Como un director de cine, Totalmente. ¿no? Y además lo hace primero... Es un escenógrafo. Un escenógrafo, lo hace primero en el Misterio de la Bofetá y después lo irá repitiendo. Presentación al pueblo de San Benito, en la sentencia... que parecen los mismos, porque crea iconos como el sayón, el esclavo etíope, son los mismos actores en distintas películas. Sí, es así. Es que en obras de misterio, voy a tirar de memoria y no me quiero equivocar, también está el misterio de la redención, es completamente suyo. Sí, el misterio de Montesión también, él tiene, los apóstoles son suyos. El Señor y el Ángel, sí. Efectivamente. San Gonzalo también tiene parte de su obra, está impregnada en este misterio. Sí, las estrellas que te pone a pensar ahí. No, es que son la mayoría, la gran mayoría, salvo el de La Paz, que no sé si tiene alguna imagen, creo que no. La Paz no, La Paz enteramente de Llanes. Creo que no, pero en muchísimos misterios... La Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana, efectivamente. La Iniesta. Con la Magdalena. Pero podemos decir que la Semana Santa que conocemos tiene una clara huella de Castillo Lastruzzi. Es impresionante. Impresionante. La que conocemos nosotros está indisolublemente unida al trabajo de Castillo Lastruzzi, vamos. Y además, bueno, los misterios, ¿no? Que si hablamos...
recordando nuestra infancia lo que nos impresionaban los pasos de misterio, ¿no? Yo que siempre recuerdo el martes santo de ir con mi madre, mis dos hermanos, a ver San Benito, y lo que a mí me impresionaba ese misterio, la presentación al pueblo, era una cosa de loco. A mis hermanos le volvía loco. Es que Pilato interpela al espectador. Es que no es una escena que tú ves en una cierta distancia, es una escena que te hace partícipe, que busca tu complicidad. A mí es el misterio también que más, para mí es mi misterio favorito de Castillo, sí. Porque creo que todo el mundo en su casa en algún momento ha hecho Pilato. Ha sido Pilato, ¿verdad? yo ponía el disco Dará, iba por el pasillo ahí dando izquierdas. Era una imagen icónica, pero además, ¿sabes qué pasa? Mira, era un magnífico, era Castillo de la Instrucción, un magnífico recreador de escenas. Y todo lo supeditaba a la escena, incluso a la calidad de las imágenes. Quiero decir, para él lo importante era el todo. Hay imágenes... Era el conjunto. Exactamente. Verá imágenes titulares que cuando las sacas del conjunto... Pierden. Pierden. Solamente, y en mi opinión, hay una imagen que sí que creo que sublima todo el arte de Castillo Lastrucci, que es el Cristo el Señor de la Presentación al Pueblo. De San Benito. Sí, creo que tiene unos valores plásticos que están muy por encima del resto de sus imágenes titulares. Todos estos hilos, todos estos comentarios artísticos, no solo lo pueden escuchar y ver en nuestro podcast semanal, sino que pueden hacerlo siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook, porque estamos en permanente estado de emisión de conocimiento, aquí gracias a la labor de María José Caldero. Así que ya saben, suscríbanse, estén atentos a nuestras redes sociales, denle a la campanita y sigan, por supuesto, todo lo que aportamos, tanto en las redes sociales como en YouTube, iVoox y Spotify. Vamos a ver. Y en el blog de la web. Y en el blog de la web, por supuesto. Extraordinarios escritos, por favor, que tengo aquí una firma de lujo. www.muchodeporte.com /Cabildo. Ahí tienen toda la información y todos los comentarios cofrades que ustedes puedan requerir. La sección moradita. Efectivamente, la sección moradita. Venga, os voy a hacer una pregunta bastante de opinión. Bueno, María José ya se ha, digamos, mojado un poco. ¿Para ti la mejor obra de Castillo es El Señor de la Presentación de San Benito? Bueno, si hablamos de imagen titular, sí, sin duda. ¿Cómo valoraríais? Hemos hablado mucho de la teatralidad al hilo de, bueno, el centenario del misterio de Jesús ante Anás. Pero ¿en qué ámbito podemos colocar y valorar Las Dolorosas de Antonio Castillo Lastrucci? Castillo Lastrucci es que innovó también en eso. Y mira que en una Dolorosa hay poco margen, porque no puedes meterle teatralidad, no puedes cambiarle demasiado muchas de las facciones, tiene que ser una imagen dolorosa, al gusto sevillano, una mujer anacrónicamente joven para la edad que se supone que tenía que tener la Madre de Dios, pero Castillo, digamos que es el padre de la Dolorosa castiza, la Dolorosa tradicional sevillana, que por supuesto teníamos ejemplos muy anteriores y que siguen estando, gracias a Dios, entre nosotros, pero digamos que hay un nuevo canon que él reforma o reconfigura con la Virgen, fundamentalmente la primera que hizo, que fue la Virgen del Dulce Nombre, y luego patrones que repitió fundamentalmente en su primera etapa, y de los que aquí en Sevilla tenemos a la Virgen de la O y a mi Virgen de la Iniesta, que te voy a contar. ¿Para la Virgen de la Iniesta él se fija mucho en la anterior, José María? ¿O cómo marca él su huella? ¿Cómo la pone? Es que realmente la Virgen de la Iniesta que conocemos ahora, digamos coloquialmente que es la 3.0, porque ya estaba la primera Dolorosa, atribuida tradicionalmente, no sé si con mucho o poco rigor, a Martínez Montañés, que en el año 32 pues se lleva aquel maldito fuego. Castillo hace una primera Virgen Dolorosa para sustituirla, que es la Virgen que se estrena en el año 33 y que por desgracia pues nos vuelven a visitar las llamas en San Marcos en el año 36, y entonces la actual que se bendice ya en el año 37. La actual se asemeja a la anterior y la primera se asemejaba en cierto modo, pero bajo el prisma del arte de Castillo, a la primitiva. Entonces digamos que hay una cierta continuidad, pero sin renunciar a su sello. Y además siempre se ha dicho que la Virgen de la O y la Virgen de la Iniesta son muy similares. Y es verdad que estilísticamente se parecen. La O es un poquito más frontal, pero realmente es indudable que son de la misma mano. Entonces supo aunar la pervivencia de las formas de la imagen perdida con su propio estilo. Ahí creo que demostró una gran maestría. María José, si nos vamos a imágenes secundarias, sí, dentro de esa teatralidad de los misterios, ¿con cuál te quedarías tú? Yo me quedo con la Magdalena del Cristo de la Buena Muerte, sin duda. Parece una obra con unos valores
plástico, he hablado antes del signo de la presentación como imagen titular, ¿no? Tiene unos valores prácticos, lo tenemos aquí en este maravilloso libro que ha traído nuestro... Por favor. Nuestro José María Pinilla, Antonio de la Rosa Mateos, un monográfico de Castiglione Struzzi que está ilustrado con una foto preciosa de la Magdalena. Y creo que era un extraordinario escultor que tallaba muy bien. Es un ejemplo, imagen secundaria maravilloso, pero bueno, ya he dicho que creo que se entregaba mucho a conseguir esas escenografías. También dejaba mucho trabajo, porque tenía un taller inmenso, dejaba mucho trabajo intermedio en manos de los discípulos, que bueno, que también pues redunda un poquito en la calidad de las obras, pero cuando el maestro actuaba, pues se puede ver el resultado. Al hilo de la Magdalena quiero hacer yo un par de comentarios, uno más de curiosidad que otra cosa, y es que la imagen, conservamos en la hermandad el boceto primitivo, y el boceto, digamos que era un poquito más impúdico, porque permitía más la visión del hombro, de la anatomía de la mujer, que en aquellos estrictos años de nuestro amigo el Cardenal Segura, pues no estaba tan bien visto. Entonces hubo que taparlo un poquito más, ¿vale? Sí. Y es la imagen que ahora mismo vemos. El Magdalena, que si por otro lado se pusiera de pie, pues le hablaría al Señor de tú a tú, porque es bastante grande. Y lo digo porque la hemos levantado para subirla al paso en alguna que otra ocasión. Y aprovecho también para hablar de la Magdalena, algo que íbamos a comentar indudablemente, y es que Castillo, en sus imágenes primitivas, las viste con telas encoladas. Sí. No prevé que se fueran a poner con ropajes como luego terminan siendo. Y él pues nos consta, no porque no nos lo dijera, sino porque es evidente y porque además dejó testimonio, que no estaba muy a favor de que luego sus imágenes las alteraran. Por ejemplo, el misterio del Dulce Nombre, el misterio de San Esteban, que no hemos mencionado, que también es de él. Y sin embargo, con telas encoladas únicamente se quedó el de San Benito y esta imagen de las que hoy vemos en Sevilla. Él lo consideraba como un ataque a su trabajo, ¿no? Porque además era un trabajo que hacía él personalmente. El trabajo del modelado y las telas encoladas lo hacía él. Entonces, las hermandades que retiraron esas telas encoladas en algunos casos ocasionaron alguna mutilación a las imágenes. Y para él era un ataque directo a su trabajo, ¿no? Y es verdad, disculpa un segundito, que seguramente con la intención que se hacía era porque al ponerle ropa, con el movimiento del paso iba a dar más realismo. Pero a ver quién dice que no es realista Pilatos cuando se mueve, o el resto de figuras de ese paso, y su ropa es rígida. Sí. Modelo que por otro lado siguió Llanes en el Paso de la Paz. Sí. Sí. Cierto. Correcto. Creo que le estamos regalando a ustedes en el día de hoy un gran programa. Hemos hablado con diputados mayores de gobierno, hemos hablado de la lluvia, hemos hablado del miércoles santo y lo que se viene, del papel del Consejo, de Antonio Castillo Lastruzzi. Les estamos regalando un programa. ¿Y ustedes por qué lo regalan? Porque aquí en Navidad hay mucho deporte. Ustedes deberían regalar. Tienen una ventana extraordinaria para poder anunciarse. 70.000 visitas diarias en nuestra web, 300.000 impresiones garantizadas. Muchodeporte.com es el puente ideal para dar a conocer tu negocio y colocarlo en el mapa. Solo tienes que contactar con s.gonzalez@muchodeporte.com o con este email direccioncomercial@muchodeporte.com o también llamando al 676 00 5855. No te lo pienses, vende en Navidad en Mucho Deporte, porque nosotros pensamos que si lo ves, lo vendes. Llegamos al tramo final de este bloque de Antonio Castillo Lastruzzi. Voy a hacer dos preguntas que desconozco desde el total desconocimiento, sobre todo una de ellas. ¿Se hizo Antonio Castillo Lastruzzi rico o ganó mucho dinero con la Semana Santa y con sus obras debido a su... tuvo un gran caudal de obras a lo largo de la Semana Santa y también trabajó mucho para Málaga? ¿Se puede decir que tuvo un poder adquisitivo alto a través de su trabajo? A mí al menos no me consta. Supongo que las hermandades le pagarían con la capacidad que tendrían en aquel tiempo, que no creo que fuera mucha. Algunas probablemente le dejaron encargos a medio abonar. Sí. Y según siempre se ha dicho, o al menos según queda por ahí refrendado en algún texto, siendo ya muy anciano tenía que seguir trabajando, aparte de porque su pasión se lo pidiera, porque no estaba precisamente en la abundancia. Uh-huh. Llegó a hacer, he leído 1.100 imágenes. Eso es una barbaridad. De su taller, ¿no? ¿Puede ser que por esa producción, perdona María José, se haya criticado mucho la obra de Antonio Castillo Lastruzzi y se le haya quitado valor? Sí, porque muchas imágenes se les ha acusado de estar hechas en serie. Pero bueno. Pero bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Es
es más una concepción del trabajo, de una idea de trabajo, ¿no? Es supeditar la parte, sacrificarla por el todo, ¿no? Entonces hay que crear una escenografía que dé resultado encima de unas andas procesionales, ¿no? Para eso hay que trabajar mucho, hay que sacar muchas imágenes, hay que tener un taller grande donde trabaje mucha gente y bueno, pues un trabajo seriado. Pues, bueno, no sé, una curiosidad de Castillo Lastrucci, que además está a la vista de todo el mundo, está en el paso que no hace demasiados años estrenó El Señor de la Redención, del Beso de Judas, sí. Paso nuevo. Sí, de los hermanos Caballeros. Tiene 4 cartelas, 2 en el flanco derecho, 2 en el flanco izquierdo, y representan misterios íntegramente hechos por Castillo Lastrucci. Entonces se puede ver el de la bofetada, se puede ver el de Iniesta, el de San Benito. La verdad que es algo simpático y que si tenéis ocasión pues lo podéis ver cuando el paso esté montado, aunque cueste trabajo retirar la mirada de ese imponente Señor de la Redención. Sí, sin duda. Sí me gustaría, cuando vamos a la iglesia de San Julián, bueno, saben que Castillo Lastrucci está enterrado allí en San Julián, cuentan, ¿no?, que él termina sus días en su casa, en la calle San Vicente. El último misterio que vio fue allí en el balcón de esa casa, vio la gofeta, el último misterio, y que murió abrazado al conjunto escultórico al que le tenía un cariño especial, que es la Piedad, bajo el que reposa sus restos. Bajo los que reposan Se llevaron en el 95, creo recordar. Todo lo movió su nieto, Adolfo Arenas, hermano mayor por entonces, que luego también fue presidente del Consejo. Y la verdad que estamos muy orgullosos de tener allí a don Antonio. Al maestro, sí. Totalmente. Bueno, pues creo que con este epílogo cerramos el programa, pero creo que tenemos una deuda pendiente desde el pasado programa, ¿no, María José? Sí, vale. Y no lo podemos dejar pasar. Hay que mandar un saludo muy afectuoso a nuestra amiga Pilar Lancharro, porque es una seguidora fiel, absolutamente, desde el primer Cabildo, y de hoy no pasaba. Pilar, muchas gracias. Te esperamos y todos los cabildos que vengan. Muchas gracias, Pilar, que el programa anterior se nos olvidó. De hecho, terminamos la emisión y dijimos, se nos ha olvidado saludar. Bueno, lo dijo M, estaba muy apurada. Hemos solventado la deuda en el día de hoy. ¿Tenemos algún saludo más, José María? No, pero sí tengo yo un requerimiento, un anuncio, si nuestros seguidores lo tienen a bien. Y es que esta semana, en el Aula Sacra Justino de Neve, que se organizó en el seno de la iglesia de Santa María la Blanca, hay una serie de actos en honor de la Inmaculada por las fechas en las que estamos, y mañana viernes, pues modestamente yo también voy a colaborar. Me han pedido que haga una ponencia sobre las imágenes letíficas de la Virgen en el arte sevillano. Por favor. A las 8:30, el que lo tenga bien. Yo voy a ir. A mí me guardas una silla. Allí me dará mucho gusto ver a quien quiera. Me alegro que esté el Cabildo representado con José María Pinilla en esa ponencia. Bueno, compañeros, nos emplazamos hasta la semana que viene, que si no me equivoco, por línea interna, Quique, no vamos a estar en los estudios centrales, ¿no? Vamos a estar en la Oleoteca, en García de Vinuesa. Primera salida, ponemos la cruz de guía en la calle del Cabildo. Para eso hemos traído los diputados mayores de gobierno, para no tener cortes ahora. Claro. Ponemos la cruz de guía en la calle, nos marchamos de los estudios centrales, volveremos obviamente, pero seguramente vamos a salir en alguna ocasión más de estación de penitencia. En esta ocasión va a ser la primera, nos marchamos a la Oleoteca en la calle García de Vinuesa. Desde allí podrán ver el siguiente Cabildo, que será ya el número 10, justo antes de la Navidad. María José Caldero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti siempre. José María Pinilla. Un verdadero placer. Y a ustedes les emplazo a ese Cabildo número 10 a partir de las 6 de la tarde, todos los jueves, tanto en YouTube como en Spotify como en iVoox. Y ya lo saben, estén pendientes de nuestras redes sociales para tener toda la información, no solo de la actualidad, sino si quieren aprender un poquito de Semana Santa, también estén pendientes de este Cabildo. Les mando un saludo.